Queridos maestros, bienvenidos a esta nueva microcapacitación de esta semana. Hoy, queridos hermanos, vamos a aprender sobre las actividades importantes de las lecciones del dominio de la doctrina. Comenzaremos con estas dos preguntas, hermanos. ¿Cuáles son las tres actividades que siempre deben ocurrir en las lecciones del dominio de la doctrina? ¿Y en cuál de las tres actividades se espera invertir más tiempo? Esperamos responder estas preguntas con esta microcapacitación. Hermanos, recordemos que las lecciones del dominio de la doctrina tienen dos partes. Tenemos dos lecciones, una es conocida como la lección contextual y la otra es la lección del pasaje del dominio de la doctrina. En la lección contextual el alumno entiende el pasaje en su contexto, conoce y entiende la doctrina, aprenden todo lo que enseña la Escritura. Al día siguiente, ellos van a realizar tres actividades. Explican la doctrina, memorizan el pasaje y aplican o revisan la aplicación práctica tomando situaciones de la vida real. Estas son las tres actividades que deben suceder en nuestras lecciones del dominio de la doctrina. De esas tres actividades, hermanos, se nos recomienda la sección de aplicación práctica debe tomar la mayor parte del tiempo de la lección del pasaje del dominio de la doctrina. Cuando hacemos esto, hermanos, y seguimos desde la lección contextual y las tres actividades del dominio de la doctrina, estamos enseñando al alumno un patrón para buscar y encontrar respuestas divinas a sus propias preguntas o desafíos. Veamos, hermanos, entonces, cómo se ve esto en nuestras lecciones. Me encuentro, hermanos, en el cronograma que ustedes manejan muy bien. Ya sea que manejan de forma digital o el manual físico, ustedes pueden ver en el cronograma que cuando está pintado de color celeste una lección, es la lección contextual. Y cuando está pintado de color azul oscuro, es la lección del dominio de la doctrina. Ustedes van a ver que siempre están juntos, porque esa es la idea. Van pegados, un día antes del otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, la siguiente semana ustedes van a enseñar la lección 2 Nefi 28, 27 a 32. Esta es la lección contextual de esta lección, ¿verdad? De la lección de dominio de la doctrina, 2 Nefi 28 al 30. Este es el dominio. Veamos entonces, hermanos, las tres actividades que deben suceder en la lección. Me encuentro ya en la lección del dominio de la doctrina, 2 Nefi 28 al 30. Fíjense ustedes que al inicio, hermanos, hay una información muy importante. Dice, en una lección anterior, 2 Nefi 28, 27 al 32, estudiaste 2 Nefi 28 al 30 y aprendiste que Dios revela la verdad línea por línea a aquellos que están dispuestos a recibirla. Este párrafo que acabo de pintar de color amarillo me indica lo que sucedió un día antes en mi clase. Esto es lo que pasó en la clase. Hemos aprendido 2 Nefi 28, del 27 al 32, y hemos aprendido esa verdad. El Señor revela línea por línea. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué va a pasar en esta lección? Dice, esta lección puede ayudarte a memorizar la referencia y la frase del pasaje clave de 2 Nefi 28:30 y a explicar la doctrina que enseña y a poner en práctica los principios concernientes a adquirir conocimiento espiritual en situaciones de la vida real. Entonces, hermanos, aquí están las tres actividades. Memorizar, explicar y poner en práctica, que es lo que habíamos visto. Cuando vamos avanzando en la lección, entonces vamos a ver que está muy bien marcado esas actividades. Por ejemplo, aquí dice memorizar y explicar. Esta parte yo recomiendo que ustedes tomen como unos 10 minutos exagerando. En la parte de memorizar, como dice, vamos a hacer algunas actividades que ayuden al joven a memorizar ese pasaje y luego otras actividades para explicar. El manual me dice todo. Por ejemplo, este manual me sugiere trazar unas 4 líneas. En ellas voy a anotar la frase, voy a anotar el pasaje y que el joven vaya repitiendo. Incluso me sugiere aquí en una cajita, ¿verdad? En este recuadro, invita a los alumnos a repetir la referencia y la frase clave del pasaje con un compañero hasta que puedan recitarlo de memoria. Ustedes pueden incluso hacer otra dinámica, pero la idea es que memoricen la frase y la escritura. Más adelante les recuerda qué es lo que el joven aprendió un día anterior. Dios revela la verdad línea por línea a quienes están dispuestos a recibirla. Eso aprendieron un día antes con esta escritura. Ahora lo que vamos a hacer es repasar un poco lo que han aprendido y finalmente, para que el joven pueda explicar, le pone 3 situaciones y le dice, escribe una breve explicación acerca de lo que aprendas de 2 Nefi 28 al 30, que podría ayudar en la situación que escogiste. Entonces el joven va a escribir donde va a explicar cómo 2 Nefi 28 al 30 puede ayudar, ¿verdad?, a una de estas 3 personas o estos casos que están aquí.
Hasta ahí, hermanos, son 10 minutos, la sugerencia. Entonces ustedes han ayudado al joven a memorizar y a explicar. Ahora viene la parte más importante, como decía la instrucción, ¿verdad? La aplicación práctica. En esta parte, hermanos, este recuadro y la mayoría de las lecciones tiene lo mismo. Debemos ayudar a los jóvenes a repasar primero los principios de adquirir conocimiento espiritual. Dice acá, repasa los principios concernientes a adquirir conocimiento espiritual. Más adelante, de ser necesario, repase estos principios en los párrafos 5 al 12. Una vez, hermanos, que yo he repasado, por si acaso estos principios se encuentran en el cuadernito del joven, o inclusive yo puedo hacer un clic aquí, y cuando yo hago un clic puedo llegar a repasar cuáles son esos principios. Una vez que hemos repasado, hermanos, entonces van a poder ellos resolver situaciones hipotéticas. Por ejemplo, aquí nos da 2 situaciones hipotéticas que el joven debe resolver. Dice que podemos hacer grupos, podemos dividirlos en parejas, y estas situaciones las resuelven ellos. Miren, aquí hay la situación de Tomás y la situación de Liz. ¿Qué tienen que hacer ellos? Van a responder siguiendo los principios de adquirir conocimiento espiritual. Por ejemplo, aquí viene a actuar con fe y le dice, ¿qué podrías compartir de este párrafo, del párrafo 7, para ayudar a Tomás y a Liz a actuar con fe? Miren, 2 preguntas sobre actuar con fe. Más adelante tenemos 3 preguntas que están relacionadas con analizar los conceptos y las preguntas con una perspectiva eterna. Entonces el joven resuelve respondiendo estas preguntas. Y finalmente resuelve 2 preguntas más que tienen que ver con fuentes divinamente señaladas. Hermanos, cuando los jóvenes responden estos casos, aplicando estos 3 principios, actuar con fe, analizar las preguntas con una perspectiva eterna y acudir a las fuentes divinamente señaladas, el joven aprendió el patrón del cual habíamos hablado para que puedan resolver en su propia vida también preguntas y respuestas. Hermanos, esperamos que esto les pueda ayudar a ustedes y recuerden que esta es la mayor parte de la clase. Debe tomar la mayor parte del tiempo. Terminamos con esta invitación. Participen, por favor, ya sea que ustedes han visto esta microcapacitación en Canvas o en YouTube. Comparta cuáles son las 3 actividades que deben suceder en una lección del dominio de la doctrina y en cuál de ellas dedicará más tiempo y por qué. Esto es una forma de poder ver cuánto hemos aprendido de esta microcapacitación. Gracias, queridos maestros.